Nos reunimos el día de hoy para reflexionar junto a líderes ambientales sobre un tema tan importante como urgente. ¿Cuál es el lugar que ocupa el medio ambiente en la política? ¿Cómo influye o debería influir la agenda ambiental en nuestras decisiones como ciudadanía? Voto Verde es una iniciativa ciudadana y periodística que pone el foco en la dimensión ambiental de los procesos electorales, porque en tiempos de crisis ambiental el silencio político también contamina. Nuestro objetivo es escudriñar, visibilizar y evaluar las propuestas sostenibles de los partidos y candidatos, conectando al electorado con información confiable y con las voces de quienes lideran la transición hacia un futuro más verde, más sostenible y más inclusivo. Creemos que un voto informado, especialmente un voto verde, es una poderosa herramienta para lograr políticas públicas que realmente protejan la vida. Y para iniciar esta conversación, el día de hoy contamos con un referente regional en sostenibilidad e innovación social, Rodolfo Salinas Roca. Es maestro en Ciencias en Desarrollo Sostenible, estratega climático y fundador de Nature.org, la primera plataforma global de turismo sostenible centrada en la protección de la biodiversidad y el empoderamiento de comunidades indígenas y locales. Con una formación académica destacada, Rodolfo dejó una carrera en el sector corporativo para dedicarse a lo que define como su propósito vital: defender la vida y regenerar los territorios. Desde Voto Verde y este espacio previo queremos ampliar la mirada, abrir la conversación y fortalecer la unión entre ciudadanía, medio ambiente y decisión política. Porque no se trata solo de elegir autoridades, sino de elegir el futuro que queremos construir. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de pensamiento crítico, acción y esperanza. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación con líderes ambientales en Voto Verde. Gracias por sumarse a este nuevo espacio denominado Voto Verde. Como han visto en esta primera etapa, Andrea les ha explicado cómo es la dinámica, quiénes participan y, por supuesto, ha dado una muy buena bienvenida a nuestro invitado. Rodo, comencemos un poco con la dinámica de Voto Verde, pero antes quisiera comentar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y se van uniendo, que este espacio está dedicado a hablar sobre el tema de la dimensión ambiental en este proceso electoral. Y para nosotros es muy importante que cada uno de ustedes, así como los representantes de las organizaciones políticas, puedan exponer sus planes de gobierno respecto a temas ambientales. En una primera etapa, como ya les habíamos comentado, han sido enviadas notas para que puedan hacernos llegar sus documentos, los planes que ellos tienen, para que podamos transmitirlo y, por supuesto, en un tiempo poder hablar con ellos de forma directa y poder saber un poco más acerca de la dimensión ambiental. Este espacio es netamente técnico y, por supuesto, intentar que estas políticas o esta intervención de esta dimensión ambiental pueda llegarse a aplicar y no solo tener una bandera preelectoral. Para mí esto es muy importante y, claro, también para los líderes ambientales, líderes de opinión que nos van a ir estando o compartiendo con nosotros sus experiencias y, por supuesto, las cosas positivas y negativas de este tema. También quiero aclarar que las personas que están en todos nuestros programas están basados en una encuesta que hemos realizado, en una encuesta de los líderes ambientales o los líderes de opinión. No estamos invitando al azar, y eso para mí es muy importante que lo puedan conocer, sino que hay un feedback y hay una representación de parte de ustedes que hemos tomado muy en cuenta. Ahora sí, Rodo, después de esa presentación, no sé si tienes algo más que añadir sobre tu perfil técnico y, por supuesto, todas las cosas que tú has realizado, porque sabemos que eres una persona muy emprendedora y muy activa también de las redes sociales y de los propósitos ambientales dentro de lo que es Latinoamérica y Centroamérica. Danitza, gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes, pues compartir un poquito de lo que he ido aprendiendo en estos años y también quizás una visión diferente como ingeniero, ¿no? Que entiendo todo de manera un poquito más sistémica y pues
después de muchos años he entendido la importancia que tiene la naturaleza y que me ha animado a dar este salto cuántico, ¿no? Y pasar de trabajar para una de las petroleras más grandes del mundo para ahora trabajar en temas de conservación, con tecnología y con comunidades indígenas, ¿no? Entonces, un gusto estar aquí. Eso es bien importante, el poder estar en campo y ver las necesidades que se tiene a partir de nuestras labores y poderlas evidentemente mejorar, replicar o cambiar la visión que se tiene. En este marco, quiero hacerte un par de preguntas iniciales porque vamos a tener una charla no solo de temas de debate o preguntas importantes entre ambos, sino que también Rodos se va a tomar el tiempo de podernos explicar algunos puntos sumamente importantes, pero vamos por pasos. El primero es vital para nosotros como Voto Verde y como Bajo Mi Sombrero Verde. Es la visión global de la importancia del tema ambiental. Y la pregunta es, ¿por qué el cuidado del medio ambiente debería ser tema central en cualquier elección? Vaya, es una gran pregunta. De hecho, para responder, primero tenemos que entender que Bolivia es un país mega diverso. 17 países del mundo están catalogados como mega diverso. Quiere decir que poseen más del 70% de la biodiversidad que existe en el mundo, de la vida. Entonces, para un país mega diverso como Bolivia, el medio ambiente no es un tema de moda ni sectorial, sino estructural. Y por aquí comenzamos. ¿Por qué? Porque de nuestro ambiente, de esta mega diversidad que tenemos en Bolivia, depende primero la seguridad alimentaria, ¿no? Segundo, la salud pública, porque hay innumerables estudios que muestran que los países con la mejor calidad de ambiente son los países que menos gastan en salud porque te enfermas menos. El agua que bebemos, Bolivia es uno de los países que tiene mayor disponibilidad de agua, es una bendición. Sin embargo, pues me duele ver cómo le estamos contaminando con mercurio, cómo estamos destruyendo nuestros ríos, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con la calidad de vida de millones de personas, ¿no? Entonces, básicamente, lo interesante de la ecología es que deriva de la economía, ¿no? Entonces, economía y ecología son palabras que se parecen, pero si nos damos cuenta, la ecología tiene que ver con nuestra casa, ¿no? Entonces, sin un medio ambiente sano, no va a haber un futuro sano para nadie. Y como bolivianos ya deberíamos darnos cuenta, porque, por ejemplo, La Paz hace menos de 10 años llegó a su momento cero con el tema de agua. Pero nadie ve la relación que hay, por ejemplo, entre estos hielos perennes que tenemos en la cordillera con los bosques nubosos montanos que hay en los yungas, ¿no? Que son los que captan agua, son los que generan neblina que eventualmente se transforma en hielo que se derrite y nos da agua. Entonces, por ejemplo, a mí me da pena ver cómo se sigue deforestando los yungas y es importante entender esa relación, ¿no? Entonces, definitivamente el medio ambiente es un tema estructural y fundamental para todos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo concuerdo contigo y justamente ahí viene la segunda pregunta que tiene que ver relacionado con que si el medio ambiente es trascendental, es algo importante, ¿por qué no lo tomamos en cuenta? Y ahí viene el cómo se ha instalado o no la cuestión ambiental en la política actual, sabiendo justamente de que es un tema neurálgico. Es que Bolivia es un país muy, muy interesante, ¿no? Mágico, surreal. Somos el único país en el mundo que tiene una ley que protege a la madre tierra, a la Pachamama. Sin embargo, pues después de 20 años de un proceso que todavía no lo entiendo ni veo los resultados, lo que sí sé es que se ha utilizado la bandera pachamamista, pachamamerta, si se puede utilizar ese término, ¿no? Entendiendo que mamerto es alguien con poca visión, con poca inteligencia, ¿no? Entonces se utilizó la Pachamama como una bandera para acarrear gente, para convencer gente, para engañar a la gente más humilde, para engañar al campesino, ¿no? Entonces, tristemente, si bien somos un país que los gobernantes farolean, lucen a nivel internacional, pues esta ley de la Pachamama, en la práctica, pues no veo nada, ¿no? Veo que estamos haciendo todo al revés, todo en sentido contrario. Veo que el mundo pues
pues en los 70s, 80s, ya nos hemos equivocado mucho como humanidad, ya han cambiado el rumbo, ¿no? Entonces yo siempre digo que en Bolivia solamente el internet es lento, parece que la comunicación nos llegara por fax, ¿no? Entonces mientras otros países toman decisiones muy rápidas basadas en evidencia, en Bolivia recién nos está llegando el fax de los 90s y decimos, mira, vamos a apostar por la soya transgénica, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en muchos lugares del mundo esto ya ha fracasado por temas que ahorita vamos a hablar. Son temas que destruyen, ¿no? Entonces, y finalmente viendo el modelo económico de Bolivia, que básicamente en 200 años casi no ha cambiado, más allá de incursionar en el agronegocio, seguimos siendo lastimosamente un país que vive de exportar materias primas, ¿no? Entonces, por ningún lado veo coherencia y por eso también estoy aquí, porque me preocupa el futuro. Es importante que todos entendamos que bajo un escenario de crisis climática, los países que mejor conserven su naturaleza son países que van a tener futuro, van a tener agua, van a tener alimentos, van a tener bosques que los cubran, que los protejan de las inundaciones, ¿no? Entonces, eso, estimada Danitza. Para mí es clave que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, puedan entender que estos señales, estos compromisos ambientales que va teniendo los partidos políticos en esta etapa, pues también van a direccionar un poco el rumbo que tiene la economía en Bolivia. Y no nos estamos asumiendo como votantes de una forma posiblemente interesada, ¿no? Interesada en conocer, en saber estas políticas o estas acciones. Y para mí es muy importante el hacerte la pregunta, ¿qué señales o compromisos indican que un candidato toma en serio la sostenibilidad? Que tome en serio la sostenibilidad, creo que es dejar este discurso de solamente lo económico. Entiendo que nos duele que no hayan dólares, que no haya gasolina, pero sostenibilidad comienza hablando por naturaleza, porque como yo lo veo, sostenibilidad es como un iceberg, ¿no? Todos quieren ver la punta del iceberg y es la economía, todos quieren riqueza, pero lo que nadie ve es lo que está allá abajo, ¿no? Y la base es la naturaleza. Una economía sana tiene como base naturaleza sana. Naturaleza sana nos permite tener a su vez, un poquito más arriba, un tejido social sano. No te estoy hablando de bienestar social, tejido social sano. ¿Por qué? Porque para generar un cambio es importante que haya salud entre estas conexiones entre personas. No puede ser que estemos ahorita como enemigos, increíble, nunca he visto esta polarización en Bolivia, tanto odio entre bolivianos. Y finalmente, si tenemos naturaleza sana y un tejido social sano, ya podemos construir una economía sana a largo plazo para todos, porque sí, entiendo que todos necesitamos dinero para llevar comida a nuestros hogares, ¿no? Pero si nos estamos disparando en el pie, pues, y como candidatos, pues si no ven la importancia del medio ambiente como el factor para la cohesión social y como el factor a su vez para que tengamos pues este cambio en temas económicos, no sé de qué nos están hablando, ¿no? Quizás nos están vendiendo humo, y lo que no quisiera que pase en Bolivia es que, como pasó en Brasil, ¿no? Sale un movimiento de izquierda muy fuerte, entra un presidente como Bolsonaro, se triplica la deforestación, ¿no? Llega la voracidad del capital a seguir deforestando la Amazonía, y hasta el día de hoy Brasil ha heredado esa velocidad, esa inercia de destrucción. Entonces sí me interesa mucho que la gente vea más allá y también preguntemos. Yo estoy viendo durante todo este tiempo que la banca, que diferentes espacios, organizaciones apuntan a lo que son finanzas sostenibles, apuntan a lo que es evidentemente mostrar una muy buena organización ambiental, el tener resultados socioambientales importantes, pero aún así, sabiendo que evidentemente los bancos nunca pierden para todas las personas y están tomando el tema ambiental como una herramienta para obtener dinero, no se logre tener en cuenta este argumento de que la protección ambiental es parte importante del crecimiento económico.
Y yo creo que en esa punta tenemos que poder analizar y podemos ver justamente para que esta justicia climática, la equidad y todo lo que viene a raíz de esto pueda ser pues forjado desde una base que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar nuestra casa, pero también si lo cuidamos bien pueden tener una ventaja competitiva, un aspecto económico muy importante en los diferentes sectores que tiene la economía boliviana. Sí, y es de nuevo hacemos la analogía del internet de alta velocidad y el fax que tenemos en Bolivia, ¿no? El mundo ya está girando en torno a la biodiversidad. De hecho, a los últimos eventos internacionales que he asistido, ya nadie habla de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, que aún así era poco conocida, ahora ya nadie habla de ella. Todos hablan de la nueva Agenda de Biodiversidad de 2040. ¿No? Entonces, ahorita el mundo está hablando de biodiversidad. ¿Por qué? Porque ya después de casi 50 años desde que existe economía ambiental, por fin hemos entendido la importancia del capital natural. Entonces, ¿qué es el capital natural, no? Es este conjunto de servicios ecosistémicos, ¿no? Que nos brindan alimentos, que nos brindan oxígeno, agua, que nos permiten bienestar, desarrollo humano y resiliencia climática, ¿no? Entonces, básicamente hay 5 criterios que hacen al capital natural. Primero es la cobertura y la calidad de los ecosistemas, importantísimo. 2, la biodiversidad. Bolivia es un país mega diverso con un montón de especies endémicas y únicas de Bolivia, y eso es gracias a la fantástica cantidad de pisos ecológicos que tenemos y un Madidi que comienza los más de 6,000 metros en los Andes y termina en la Amazonía, 80 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué cito al Madidi? Porque es el área natural protegida más megadiversa del mundo, ¿no? 4, servicios ecosistémicos. Vaya, desde siempre hemos vivido de los servicios ecosistémicos, ¿no? Del cacao, de la castaña, de la papa, regalos que nos da la naturaleza. Y finalmente, presión humana y resiliencia. Aún así somos afortunados porque somos poquitos bolivianos. Si fuéramos 10 veces más, ya no habría Bolivia, ¿no? Porque somos muy cuchillos también, no cuidamos, parece, Bolivia. Pero de alguna manera todos estos factores hacen que Bolivia esté en el puesto 7 de países con mayor índice de capital natural. Entonces, a ver, cambiando la visión, el capital natural es como tu dinero que tú tienes en el banco, tu capital, ¿no? Digamos que te ganas la lotería y tienes $1,000,000. ¿Qué haces? ¿Vas y te pones de pasante y te lo gastas? Yo creo que no, yo creo que los metes al banco, y si el banco te paga 10%, 5% al año, pues ya con $50,000 yo creo que vives bastante bien, ¿no? Y manteniendo tu capital en el banco, ¿no? O sea, no te gastas tu $1,000,000. Entonces, la visión desde un punto de vista de servicios ecosistémicos es entender el capital natural para justamente este tesoro verde, este oro verde sobre el cual estamos sentados los bolivianos, pues lo cuidemos y vivamos de los intereses. ¿Y cómo puedes vivir tú de los intereses? A través de la bioeconomía, de la valorización de servicios ecosistémicos, de penetrar a estos nuevos mercados altamente diferenciados, donde ahorita algunos compañeros con la castaña, por ejemplo, la castaña, el café, que están teniendo precios récord, pues generan unos ingresos económicos además de manera directa a quien lo produce, ¿no? A través del turismo. Yo siempre digo, Costa Rica no tiene ni la mitad del tamaño de Cochabamba y es un país líder en turismo sostenible. La gente llega, se queda 2 semanas, gastan casi $8,000 cada persona que va, ¿no? Y esto le permite a Costa Rica tener el mayor PIB per cápita a nivel Latinoamérica, y viven muy bien de turismo, y eso que de nuevo no tienen ni la mitad de extensión ni de biodiversidad que tiene Cochabamba, ¿no? Entonces, justamente creo que es importante que vayamos cambiando el paradigma y entendiendo que somos un país con muchísimo capital natural. Somos el 7º a nivel mundial. Somos el 7º país también más megadiverso y el 7º catalogado con mayor capital natural. Entonces, vaya, ya tenemos eso, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con ese tesoro verde? ¿Lo destruimos o lo cuidamos y vivimos de eso? Por eso hay que generar buenas políticas y estrategias relacionadas a toda la cadena productiva, desde evidentemente lo primario. Y en ese punto quisiera que podamos abordarlo un poquito más, Rodo, que es la seguridad alimentaria, y sé que tienes unos datos muy interesantes
para poderlos compartir y podernos dialogar. Así que te voy a ceder este espacio para que puedas comentar todos estos hallazgos, todas estas ideas pues que han ido surgiendo durante este tiempo, en lo que nos tienes preparado. Va, buenísimo. Entonces, estábamos hablando de que Bolivia es un país mega diverso, uno de los 17, en temas de capital natural es el número 7, ¿no? Haciendo énfasis en que somos uno de los países que tiene mayor disponibilidad de agua dulce, que básicamente en un escenario de crisis climática, pues es un privilegio, es una bendición. Ahora, somos el 7º país con mayor capital natural a nivel mundial, una fortuna verde. Pero la realidad es que al día de hoy el 41% de los alimentos que consumimos en la canasta básica no se producen en Bolivia. Vienen de otros países, principalmente Perú, ¿no? La fruta, la palta, la papa, el arroz. ¿Se imaginan? El 41% de lo que comemos cada día viene de otro país. Esto no solamente tiene un alto costo ambiental por la huella de carbono, por el transporte, sino encarece literalmente pues, lo que gastan las familias bolivianas. Las familias bolivianas destinan entre el 60 y 70% de lo que ganan al mes en comer, en alimentarse, en subsistir. Y no puede ser que el 41% de lo que comemos cada día venga de otros países. Entiendo que tengamos que importar autos, tornillos, porque no industrializamos nada en Bolivia, pero la comida, para mí la comida es algo de donde comienza todo, ¿no? Entonces esta primera reflexión, siendo un país que está sentado en oro verde, somos el 7º país con mayor capital natural a nivel mundial, no puede ser que importemos alimentos, ¿no? Y porque estuvimos haciendo unas estimaciones y esto nos cuesta como bolivianos entre 1.2 y 1.4 mil millones, 1.400 millones de dólares al año. Y esto por familia representa aproximadamente $4,000 al año de incremento de lo que gastamos, $4,000. No sé quién tiene $4,000 bajo su colchón ahorita, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, justamente los países inteligentes lo que hacen primero es buscar autosuficiencia alimentaria, es decir, no depender de importar alimentos. Porque ¿qué pasa si mañana se dispara el dólar y suben los precios de la papa en Perú y ya no la puedes pagar? ¿Qué? La salchipapa ya no va a tener papa, ¿no? Ya no vamos a tener llajua. Entonces, la autosuficiencia alimentaria es una estrategia que tienen todos los países. Y a partir de ahí vamos con la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque todos los días comemos. Entonces, importantísimo que tengamos alimentos lo más saludables, ¿no? Lo más frescos, que no tengamos que traerlos de otro lado del mundo, ¿no? Con 1000 conservantes. Y tercero, llegar al tema de la soberanía alimentaria, que no solamente tiene que ver con que podamos producir lo suficiente para alimentarnos, sino también el tema de cuidar nuestras semillas, ¿no? Aún en los Andes, en la Amazonía, hay mucha gente que ha heredado de sus abuelos las semillas. Y es el regalo más grandioso que tenemos. ¿Por qué? Porque más o menos son entre 9 y 10 mil años que nuestros antepasados han ido seleccionando el mejor cacao para plantarlo, el mejor maíz, la mejor papa, ¿no? Eso ha sido un proceso de biotecnología humana, de generación en generación, de selección, de observación, que nos ha permitido tener esta fantástica diversidad de alimentos que tenemos en Bolivia. Pese a que se importa el 41%, yo todavía aún tengo fe, porque algo que nos refleja justamente esta diversidad en alimentos, combinada con la mega diversidad como país, para mí es la gastronomía. Somos un país con comida fantástica, para mí incluso es mejor que la peruana. El problema es que como bolivianos no sabemos vender nuestra gastronomía. No solamente eso, como les decía, de nuevo, 41% de los alimentos de la canasta básica que consumimos vienen de otros países. Entonces, para mí esto no es tolerable. Entonces, creo que ese debería ser el primer punto a tratar y exigir a los políticos, independientemente de quién vaya a entrar. Esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hay cerca de 700,000 personas que se dedican en Bolivia
a la agricultura a pequeña escala, que siembran quinoa, que siembran papa, ¿no? Que trabajan con el cacao, que trabajan con café. Y lastimosamente estas personas pues son las que han sido olvidadas. Y aún así son las que nos siguen alimentando, ¿no? Entonces ahí hay una lógica muy... no es tan profunda, creo que es muy evidente, ¿no? Que tenemos que mirar hacia el campo, mirar lo que comemos, porque al final del día sí somos lo que comemos, pero también importa saber de dónde viene lo que comemos, ¿no? Y buscar que sea local. Hay un tema bien importante que ya lo venimos trabajando durante mucho tiempo en Bolivia, que es esta diversidad biológica que viene relacionado con la gastronomía de autor. Hay muchas cosas que se pueden rescatar, como dice Rodo. Hay muchos factores por los cuales se pueden generar políticas estratégicas y de verdad pensar no solo a mediano plazo, a largo plazo, sobre la seguridad alimentaria, sobre la soberanía alimentaria, para que todos podamos pues llegar a tener no solo los insumos necesarios, sino una alimentación adecuada. Eso es verdad, aquí ya han ido mutando de alguna forma pues nuestros platos, ¿no? O sea, con el ingreso de productos no bolivianos que hacen que se pierda el valor cultural sobre nuestras raíces gastronómicas, y eso es pues también un elemento muy importante para poder dialogar a profundidad. Dentro de estos aspectos importantes, Rodo, ¿cuáles serían tus retos ambientales prioritarios para el próximo gobierno y por qué? Los retos ambientales definitivamente tienen que ver con el modelo económico de Bolivia, ¿no? Bolivia vive de 4 cosas, o bueno, ha vivido los últimos 20 años de 4 cosas, ¿no? Del gas, o lo que queda del gas, tiene que ver con energía. Número 2, de la minería, donde los últimos 7, 8 años el tema del oro ha ido despuntando increíblemente. Ahora estamos entre los 5 países que producen más oro a nivel mundial, ¿no? Donde se estima que más del 90% del oro viene de minería ilegal, que pues es la que ahorita está contaminando nuestros ríos con mercurio, que se utiliza de manera indiscriminada, ¿no? Lo tercero tiene que ver con la soya y derivados de soya. De alguna manera Bolivia pues es un país donde hemos ido copiando, y he escuchado esto con mucha tristeza, el modelo económico paraguayo, el exitoso modelo económico paraguayo, que ha sido deforestar Paraguay para sembrar soya. Definitivamente esto tiene repercusiones muy duras. ¿Por qué? Porque primero, casi el 95% de toda la superficie que se deforesta en Bolivia cada año va para la agroindustria. Y agroindustria significa estos monocultivos de soya transgénica, ahora también de maíz transgénico y en menor medida de ganadería, ¿no? Entonces, pero vaya, más allá de la cantidad increíble de selvas que estamos tumbando cada año, que nos convierten hoy en día en el segundo país más deforestado del mundo, más allá de todo esto, pues las externalidades ambientales que tiene esta industria es terrible. ¿Por qué? Porque hay que entender la vida y de nuevo el capital natural desde el suelo. Y esto es algo que nos enseñó Sebastião Piñeiro, un agroecólogo que ha trabajado con cientos de comunidades indígenas en Brasil, justamente diciéndoles que la mejor forma de defender su futuro y su soberanía es protegiendo sus semillas y cultivando, porque algo que hace la agroindustria es forzarte a que tú primero compres una semilla. Entonces digamos que 9,000 años tú has ido cuidando tu semilla, heredando tu semilla de tu abuelo, separándola para heredarla a tus hijos, a tus nietos, y llega alguien y te vende, esta es la semilla, ¿no? Y sí, te ofrecen una productividad, te dicen, te duplica, pero la realidad es que todo lo que es transgénico, pues he visto que el rendimiento ya real está entre el 9 y el 11% más. Y te dicen, sí, es que va a haber 60% menos plagas. Sí, entonces quizás el primer año, el segundo año puedes duplicar la producción porque tienes menos merma. Pero se ha mostrado que a partir del 5º año ya se genera resistencia de los insectos, de las plantas, entonces ya no reaccionan ante pues, los agroquímicos que utilizas. Entonces necesitas utilizar más
Y finalmente, después de casi 10 años, el suelo, y hablemos de suelo, donde tú estabas sembrando soya, por ejemplo, y es estéril. Entonces necesitas desmontar más para volver a sembrar. ¿Y por qué el suelo es tan importante? Porque a la naturaleza le toma 100 años formar una capa de 1 centímetro de suelo fértil, ¿no? Y el momento que comenzamos a utilizar estos agroquímicos tan nocivos, lo primero que hacemos es matamos el suelo, lo matamos totalmente, y por eso es que se genera esta dependencia absurda para importar fertilizantes, ¿no? El nitrógeno, el fósforo, ¿no? Que también los importamos, ¿no? Entonces, definitivamente algo que no estamos viendo son estas externalidades y la destrucción del suelo. Y no solamente eso, sino que me parece algo pintoresco, por así decirlo, que el año pasado los soyeros, inicio de año, se declararon en estado de emergencia porque habían perdido la mitad de todos sus cultivos por sequía. Y ahí es donde yo digo, caramba, ¿no? A ver, ¿quién deforesta y es el que está causando la sequía? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú deforestas, le estás quitando a la naturaleza la capacidad de, a las selvas, a los bosques, la capacidad de absorber el agua en sus raíces, porque los árboles son como una esponja. El momento que tú deforestas, llueve y ese agua ya no se absorbe, sino se va por escorrentía y aumentan los ríos, ¿no? Se desbordan los ríos, generan inundaciones. Después de que nos inundamos, cada enero, febrero, estamos llorando por las inundaciones, viene un periodo de sequía durísimo. Y en la sequía, pues evidentemente como ya no tienes bosque que te vaya soltando agua y humedad y te genere lluvias ocasionales, vienen periodos de sequía muy largos y cada vez son más largos. Entonces, este tipo de proyectos, ¿no? Lo que hacen es deforestan, traen inundaciones, después traen sequías que afectan a las personas que están promoviendo estos negocios, que luego se ponen como víctimas y se declaran en emergencia, ¿no? Entonces, es una locura, ¿no? Y voy a cerrar con algo que seguramente todos han visto, que ahorita mucha gente está mirando al café yungueño porque el Nescafé está más caro que el whisky, ¿no? Entonces, no sé, mi abuelita se dedica todavía a sus casi 100 años al tema del café, y por ejemplo, mi abuelo hace casi 100 años sembró unos plantines de café arábiga típica, que tienen más de 5 metros, pero lo interesante del café es que para que crezca 5 metros, hacia abajo, su raíz también llega a los 5 metros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese terreno de los yungas, donde mi abuela tiene su cafetal, pues ese suelo tiene al menos 50,000 años de trabajo de la naturaleza, formando hojarasca, hoja por hoja, humedad, insectos, descomposición, creando este suelo tan rico que en el caso de mi abuelita pues le permite producir un café extraordinario. Y no tendría sentido que yo vaya y le meta agroquímicos porque no me gustan los hongos, ¿no? O la broca, y listo. Con eso no solamente mato la herencia de nuestro abuelo, sino también destruyo 50,000 años de trabajo de la naturaleza. Y lo mismo pasa en la Amazonía. Y ojo, que la Amazonía, el suelo no es tan profundo, es un suelo relativamente nuevo. Tú excavas a 2 metros y ya encuentras arena y mucho sílice, arena, ¿no? Entonces, yo no me pondría a jugar a la deforestación en la Amazonía, porque más allá de todo lo mencionado, los factores de erosión que tú vas a tener y de convertir este paraíso verde que tenemos en un desierto, tiene una muy alta probabilidad de suceder. Es muy interesante lo que dices. Mira, yo este fin de semana he podido escuchar un poco a los candidatos y en las apariciones públicas que hay. No voy a dar los nombres de los candidatos por ahora, porque quiero que se presenten justamente ellos o sus delegados para poder hablar sobre los planes de gobierno desde el ámbito ambiental. Sin embargo, dicen autorizar transgénicos, liberar exportaciones y bonos de carbono, el permitir biotecnología, el exportar más sin dañar bosques, la producción masiva con cuidado ambiental, priorizar agricultura y minería responsable, más inversión, misma tierra,
liquidez primero o medio ambiente después. No sé, hay ciertos temas que me llaman mucho la reflexión. Y por eso este espacio no está justamente con sponsors, no está con nadie que pueda limitar lo que tratamos de decir en este espacio. Es como si la gaseosa viniera acá, evidentemente como un auspiciador, pero también sé que el proceso como tal gasta mucha agua. Entonces no sé quiénes son los auspiciadores detrás, porque evidentemente no tengo ese grado de conocimiento, pero creo que vamos por un mal camino si solo estamos hablando dentro de las políticas ambientales o económicas, solo este filtro relacionado a este tema. Entonces, como que un llamado también a la reflexión al momento de hablar de nuestros candidatos, y tocar temas diversos que no tengan mucho que ver tal vez con esto, para explicar a la ciudadanía cuál es su intención. Este espacio siempre va a estar abierto. Rodo, te hago una invitación pública también a que podamos dialogar en base a estas intervenciones ambientales que pueden llegar a tener, o en los planes de gobierno, que si bien son públicos, yo creo y tengo la esperanza de que podamos ver un poco más dentro de las propuestas ambientales que puedan llegar a tener nuestros futuros gobernantes. Y esto se replica evidentemente para todo proceso electoral. Así que pues ya tienes la invitación pública, así como todos los candidatos puedan hacernos llegar específicamente sus propuestas ambientales para que las podamos abordar. Aquí no va a haber alguien que les vaya a satanizar justamente lo que hacen, porque para eso hay otros espacios. Acá justamente queremos reflexionar y queremos ver si realmente su propuesta va por buen camino, y si no, pues también mencionarlo para que puedan nutrirse también y nos puedan dar al fin y al cabo resultados que nosotros queremos, que es considerar el tema y la dimensión ambiental dentro de todo el proceso como tal en Bolivia de aquí a los años que esté cualquier gobierno. No, encantado. Y también, bueno, había preparado para hoy algunas diapositivas que creo que va a ser el corazón de todo esto, porque ya hemos hablado un poquito de varias cosas, pero ahora voy a presentar datos, ¿no? Nos remitamos a la ciencia, nos remitamos a los datos, nos remitamos a ver qué está pasando en el mundo, y creo que los datos son brutales y nos van a dar una perspectiva mucho más clara de lo que tiene que ser la política con temas ambientales en Bolivia, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Voy a comenzar. Te dejo. ¿Me avisan si se ve? Sí, se ve. Ok. Les decía que para nosotros el tema de la sostenibilidad no funciona como estos tres círculos, ¿no? Y el balance, para nada. Todos queremos tener una economía sana, a todos nos interesa tener dólares, tener gasolina, tener dinero para gastar, a todos. O sea, no hay alguien que diga, oye, a mí no me interesa, ¿no? Sin embargo, lo que no vemos hasta abajo es que la base de una economía sana es naturaleza sana. Y ahorita vamos a ver cómo los países más ricos cuidan su naturaleza, ¿no? Una naturaleza sana nos permite tener un tejido social sano. Vaya, que no estemos peleados entre bolivianos, que podamos trabajar, armonizar, sumar, porque este tipo de proyectos no son de una persona ni de un grupito, son proyectos colectivos donde como sociedad pues vamos empujando en una misma dirección, ¿no? Ahora, les mencionaba que a nivel mundial ya está corriendo lo que es la Agenda de Biodiversidad a 2040, y el primer objetivo que se ha puesto la agenda es lograr que los países al menos tengan 30% de la superficie de los países como protegida. Y miren, Bolivia, sin querer, yo creo que el primero que lo logra. Por ejemplo, México está como por el 14%, entonces todos los países tienen que aumentar las áreas de protección. En Bolivia ya lo tenemos, y esto, ¿por qué lo menciono? Porque esto ya nos hace, esto ya nos abre las puertas a acceder a fondos millonarios que tienen que ver con temas de biodiversidad, de bioeconomía. No podemos tener miles de millones de dólares para trabajar temas que tienen que ver con biodiversidad, ¿no? Con temas de turismo, con temas de producción sostenible, reactivación de los pequeños productores, etcétera, ¿no? Entonces, esto es Bolivia. Como pueden ver, el 30% de nuestro territorio está protegido, lo cual es bueno. Lo malo es que, pues, ahorita no hay los esquemas de protección, ¿no? Y
Esto me duele un poco ver cómo hemos ido quemando nuestro bosque primario. Creo que esta gráfica lo dice todo, ¿no? En los últimos 20 años prácticamente hemos perdido 6 millones de hectáreas de bosque primario y miren cómo hemos ido aumentando desde 2013, 14, 15, 2024 ya rompimos todos los récords. Y vaya, es importante ser ambientalistas no solamente cuando vemos que se está quemando el país, ¿no? Sino ver a futuro y defender lo que nos da vida. En temas de cobertura arbórea, lo mismo, miren 2024, increíble, ¿no? Y aquí abajo hay un gráfico que es de Forest Watch, que muestra que el 57% de toda la cobertura que hemos perdido viene por la agricultura, y el 36% viene por temas de incendios forestales que después se convierten en cultivos, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de que cerca del 95% del problema tiene que ver con el agro. Ahora veamos, los 20 países con el mayor índice de capital natural. De nuevo, el capital natural, como les decía, es este oro verde desde un punto de vista de economía ambiental. No, los países más ricos del mundo en oro verde, ¿quiénes son? Brasil, Indonesia, Colombia, Perú, México, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Bolivia, ¿no? 73 nuestro score en capital natural, 53% del país está cubierto todavía por áreas forestales. Más que ser un país andino, somos un país forestal, somos un país selvático, ¿no? Pero aquí ya comienza lo interesante. Nuestro riesgo climático es medio alto. ¿Por qué? Porque si bien tenemos mucha agua, no hay que olvidarse de la parte alta de los Andes, que estamos perdiendo esos hielos perennes, o bueno, que lo eran perennes. Entonces, con esto comienza un riesgo hídrico muy alto en las partes altas de Bolivia. Si bien el riesgo hídrico es medio a nivel país, pues sí es importante ver en departamentos como La Paz, como Oruro, como Potosí sobre todo. Y miren el nivel de deforestación, muy alta, ¿no? O sea, somos un país con alto capital natural y una tasa de deforestación muy alta. Somos actualmente el segundo país más deforestado del mundo. Ahora sí, veamos los países con la mayor autosuficiencia alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que son países que casi producen todo lo que consumen dentro. Y veamos, Finlandia, Irlanda, Noruega, Francia. ¿Ven algún país de Latinoamérica aquí? Creo que no, ¿no? Y miren qué interesante, el 83% de la comida de los finlandeses de la canasta básica, 84% básicamente, viene de la producción local. ¿Cuánto transgénico tiene Finlandia? Prácticamente 0%. ¿No? Tasa de deforestación muy baja. Obviamente el nivel educativo está, 90% de la población al menos ha terminado la secundaria, ¿no? Entonces, pero miren todos los países que están aquí, ¿no? Por ejemplo, vayámonos a Países Bajos, el puesto número 5, 80% de autosuficiencia alimentaria, menos a 1% de cultivos transgénicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Europa básicamente ya están eliminando todos los tipos de cultivos transgénicos, porque más allá de contaminar el suelo, el agua, lo que pasa con los transgénicos es que una semilla transgénica genera contaminación cruzada. Viene una abejita, agarra este material genético de un maíz transgénico y se lo lleva a un maíz nativo y ¡pum!, ya lo contamina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México ahorita esa es una prioridad, ¿no? Evitar este tipo de contaminación. Y como pueden ver, aquí en estos 20 países, de estos 20 países, casualmente son los países más ricos del mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los países más ricos del mundo, primero, buscan producir su alimento, importar la menor cantidad de alimentos. Segundo, como pueden ver, con excepción de Canadá y Estados Unidos, ningún otro país cultiva transgénicos. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos y Canadá? Básicamente para alimentar ganados y para exportar. Por ejemplo, Estados Unidos exporta un montón de maíz transgénico a México porque los gringos no comen maíz transgénico, se lo venden a los mexicanos, ¿no? Entonces, pero como pueden ver, otra cosa interesante es que básicamente la deforestación no existe. Es más, muchos de los países tienen ganancias positivas, es decir, que están regenerando, restaurando sus bosques, apostando por tener más bosques, porque al final del día esto es calidad de vida también para sus habitantes, es agua, ¿no? Entonces, ahora veamos Latinoamérica. Esta es una foto de Latinoamérica y como pueden ver, el país que tiene mayor autosuficiencia alimentaria es Chile. Muchos dirían, ¿Chile qué, no? Ni va a ir al mundial. Pero
como pueden ver, Chile básicamente el 75% de los alimentos que consumen en su canasta básica los producen ellos. ¿Y por qué hablo de Chile con este tono? Porque Chile es un país desértico. Casi no tienen agua, dependen en el norte del Silala, que viene de Bolivia, como todos sabemos, ¿no? Es un país bastante duro y pese a eso se las han ingeniado para que el 75% de su alimentación se produzca en Chile. Miren, cultivos transgénicos, 0%. Su PIB per cápita obviamente es poco más del doble de Bolivia. La tasa de deforestación muy baja, ¿no? Y obviamente el nivel educativo es muy alto, sobre el 85% de la población ha terminado educación secundaria. Y bueno, y Uruguay también, que muy destacable lo de Uruguay, que no es un país tan sencillo, es un país con mucho chaco, ¿no? Sin embargo, miren, 72% de los alimentos de Uruguay se producen en Uruguay. Ya vamos bajando y vamos viendo que, por ejemplo, llegamos a Bolivia en el puesto 10. Si hubiera un mundial de países con soberanía alimentaria, Bolivia no iría, porque estamos en el puesto 10, ¿no? O sea, ni eso clasificamos ahorita. Y es triste porque vemos que justamente solamente el 59.1% de los alimentos que consumimos en la canasta básica se producen en Bolivia. Dependemos, es lo que les decía, dependemos de importar alimentos. Casi el 41% de los alimentos que consumimos en la canasta básica vienen de otros países, principalmente de Perú. Esto, reitero, nos cuesta entre 1.200 y 1.400 millones de dólares al año como país, y esto incrementa en $4.000 por familia el gasto en alimentación al año. $4.000. ¿A quién le sobran $4.000? Creo que a nadie, ¿no? Pero miren, Bolivia, 30% de los cultivos son transgénicos. Y más allá de lo transgénico, veamos el complemento. 70% de los alimentos vienen de estos pequeños productores, campesinos que aún trabajan la tierra, ¿no? Con el cacao, con la papa, con la quinoa que es un producto de súper lujo a nivel mundial, ¿no? Y acá pueden ver que tasa de deforestación extremadamente alta. Obviamente dependemos de la minería, de la agricultura y de la energía, es lo que les decía. Bolivia ha dependido los últimos 20 años de exportar gas, de temas de agricultura y de minería, ¿no? Y bueno, nuestro nivel educativo es medio, entre comillas, porque no nos hemos presentado al examen PISA, pero bueno, ese es tema de otra charla, ¿no? Ahora les voy a hablar de lo que son los alimentos cuyos insumos no están genéticamente modificados, que esta es una tendencia a nivel mundial. Tú vas y cuando compras en el supermercado, en Estados Unidos, por ejemplo, en México, buscas esto, en Canadá, en Europa, que diga que, por ejemplo, si tú vas a comprar un chocolate, ningún insumo para hacer ese chocolate viene de algún alimento transgénico. ¿Y por qué es importante esto? Porque la gente ya ha entendido que si tú quieres alimentarte de forma saludable, tienes que hacerlo. Y más allá de que la transgénesis es algo genial, me parece genial viéndolo a nivel micro, el problema de los transgénicos es la agrotoxicidad, porque muchos de estos agroquímicos como el glifosato, que son cancerígenos, pues pasan de la planta a los alimentos y finalmente se bioacumulan en nuestra grasa, ¿no? Porque son liposolubles. Entonces nos estamos envenenando poquito a poco, ¿no? Con lo que consumimos, y en el mundo ya se han dado cuenta, y ahorita pues el mercado, y no les estoy hablando de ideología, les estoy hablando del mercado, y ahorita vamos a ver los datos de mercado, ¿no? La gente pide mayor transparencia con la cadena para saber de dónde vienen sus alimentos, reducir la exposición a herbicidas, lo que les decía, muchos de estos son bioacumulables, al final lo que le terminamos echando al suelo nos terminamos comiendo y nos termina enfermando, y muchos son cancerígenos. La reducción de deforestación y pérdida de biodiversidad, también hay un creciente mercado que le interesa saber que los productos que consumen no vienen de mercados ecocidas, ¿no? La preservación de la biodiversidad agrícola, también las semillas comienzan a tener más importancia, súper importante como país megadiverso, cuidar nuestras semillas. También las dietas orgánicas balanceadas cada vez van emergiendo, ¿no? Y la tasa del crecimiento de este tipo de productos es del 13%. Y ahora, este es un experimento que hicieron, son dos fotos de dos maíces. El maíz de la izquierda es un maíz genéticamente modificado y el de la derecha es un maíz orgánico. Lo dejaron en la intemperie una semana y como vieron, las aves prefirieron el orgánico, ¿no? Seguramente probaron el que es genéticamente modificado, no les gustó. Y también esto se ve reflejado en el mercado, porque miren, esta
estas son las importaciones históricas de alimentos que no están modificados genéticamente, es decir, que no vienen de la transgénesis, que no son transgénicos, ¿no? Entonces, como pueden ver, en los últimos 20 años ha habido un crecimiento muy grande, ¿no? Ya tenemos un mercado más de 150 mil millones de dólares al año, y esto va aumentando muchísimo, y por ejemplo hay una oportunidad muy grande, por ejemplo, para exportar soya, sí, pero soya que no sea transgénica, la soya orgánica. ¿Y esto qué significa en temas de la demanda mundial, ¿no? Por ejemplo, justamente, el alimento que más busca el mundo sí es la soya no transgénica, 24% de todo. ¿Para qué? Para el tofu, para el aceite de soya, ¿no? Maíz, trigo, arroz, legumbres, frutas y finalmente verduras, ¿no? Y aquí pueden ver los países que lideran estos mercados. Aquí podríamos estar presentes. Esto podría representar entre 2.000 y 5.000 millones de dólares de ingresos para Bolivia fáciles, ¿no? Sin despeinarnos mucho. Pero miren además, o sea, vayámonos, señales de mercado, precio. La soya no transgénica, es decir, que viene de elementos genéticamente no modificados, es 23%, o sea, su precio es 23% superior al de la soya transgénica. Maíz, 29%. Y hago una pausa aquí porque soya y maíz son la base de la industria alimentaria, ¿no? La soya para el aceite, para la salsa soya. La soya es un sustituto de la carne, los veganos, vegetarianos cada vez utilizan más soya. Y el maíz, la fécula del maíz, la alta fructosa para los jugos, refrescos, para los chocolates, a todo le meten maíz, ¿no? Entonces, la soya y el maíz son la base de cómo se producen los alimentos industrializados. Entonces, evidentemente, si alguien quiere ofrecer chocolate que traiga este sello de no modificado genéticamente, pues tiene que comprar seguramente azúcar que venga de caña de azúcar que no es transgénica, ¿no? Entonces, eso les quería mostrar desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? De la oportunidad que hay, más allá de satanizar a lo transgénico y de los efectos que ya conocemos en temas de medio ambiente. Creo que tenemos una oportunidad importante para ver las señales de mercado, ¿no? Hay un mercado creciente donde Bolivia fácilmente puede llegar, y te digo que fácilmente porque algo que me gusta de Bolivia es que aún tú puedes viajar al altiplano y encuentras quinoa real, que si tú la sabes colocar, esa quinoa ya es orgánica, obviamente no tiene nada de transgénicos, es una quinoa de altísimo valor que te la pueden pagar muy bien, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, ahorita con la castaña disparó su precio, ¿no? Mucha gente en la Amazonía vive de recolectar castaña, entonces dependemos de la productividad de los bosques. Y bueno, voy a cerrar este bloque porque actualmente muchas organizaciones han levantado la mano y han manifestado que para 2050 va a desaparecer el chocolate. ¿Por qué? Porque los árboles de cacao están dejando de ser productivos, porque justamente el cambio climático en lugares donde ya han sido deforestados, donde queda poco bosque, hace que baje muchísimo la producción, el rendimiento del cacao. ¿Por qué? Porque primero tenemos mucha lluvia, esto genera inundaciones. Entonces, durante las épocas de inundación, la planta entra en un estado de hibernación y para no podrir sus raíces, lo que hace es frena el intercambio de xilema y floema, ¿no? O sea, es como que pusieran en pausa el árbol. Y después con las sequías lo mismo. Entonces, al final del día, la planta para sobrevivir lo que hace es sacrifica a su fruto. Entonces, es bien interesante esto, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, ya les están poniendo computadoras, sensores a los árboles de cacao para entender por qué está cayendo tan rápidamente la productividad de las selvas. Y de nuevo, Bolivia es centro de origen de cacao. Muchos dicen que viene de la parte amazónica de Cochabamba, ¿no? Leí por ahí un estudio interesante. Lo que sí sabemos es que el cacao viene de Sudamérica. Evidentemente en México es donde los mayas inventan el chocolate. Pero vaya, o sea, siendo centro de origen no puede ser que no seamos líderes en ese mercado. Totalmente. Creo que es muy importante que se analice desde la dimensión socioambiental, la historia, el conocer nuestras raíces,
estas oportunidades de mercado. Este 24% me es muy poderosa esta información, porque puede decir de que tal vez estamos apoyando de una manera errónea las propuestas basadas en producir más, pero con transgénicos, el producir más en base a estas características, cuando hay un mercado altamente competitivo para poder atacar no solo el tema de la soya, sino el tema evidentemente de la castaña, que venimos por años aplicando y exportando también, y desde este afán emprendedor, desde este afán de empresario, el poder también analizarlo, porque la mayoría de las propuestas se supone que tienen un alto índice económico, como lo decíamos en la primera parte de esta charla, pero hay otras cosas que no lo vemos. También voy a hacer un refill o un resumen de todo lo que has ido hablando, y yo me noté algo muy importante, Rob, que es que los ambientalistas no tienen que aparecer, y en mi caso yo lo voy a aumentar y complementar lo que has dicho, cuando hay un evento pues que es para mover redes, o cuando hay eventos, o cuando hay dinero de por medio. Entonces yo sí quiero llegar a dialogar este tema con toda esta información, que los ambientalistas podamos pues hablar desde nuestras diferentes trincheras, desde nuestros diferentes espacios, en favor de realmente de hablar de esto, y no de hablar de cosas superficiales. Esto sí tiene un foco, esto sí tiene información, y que se lo pueda extender y no aparecer en momentos importantes, pero también todo el tiempo. Vale muchísimo más las acciones que las palabras, justamente, y eso es algo muy importante en este espacio, es algo muy importante en Voto Verde. Y no sé si tienes algo más que comentarnos. Muchas gracias por toda esta información. De verdad, he notado muchas cosas importantes que deberían tomarse en cuenta. El saber que el riesgo climático es tan elevado, el saber las potencialidades y todo lo que nos has hablado, pues ha sido muy bueno. Y te agradezco mucho, Rodo, por compartir esta información que habitualmente no la vemos en redes sociales ni en medios de comunicación. Para mí es un gusto poder un poco compartir esto que he ido aprendiendo. Y ahorita que hablas de ambientalista, hace unos meses estuve en Bolivia y un tío me preguntó, ¿no? Es más, me ofendió un poco cuando me hizo esta pregunta y me dijo, oye hijo, ¿y cómo un ingeniero tan exitoso como tú, que ha estudiado tanto, ha hecho tantas maestrías y ha trabajado como director en una de las empresas más grandes del mundo, ahora es ambientalista, ¿no? ¿Qué te ha pasado, no? ¿Por qué ese retroceso casi? ¿Por qué te has vuelto hippie, no? Digo, ¿de qué me sirve como ingeniero estar trabajando en mi burbuja si se está destruyendo todo, ¿no? Entonces me interesa mucho Bolivia, me interesa que despertemos, ¿no? Entonces definitivamente, si nuestra casa no está sana, nada va a estar sano. No puede haber una economía sana sin un medio ambiente sano. Entonces es una distopía, es una mentira que Bolivia va a cambiar. Sí, quizás podemos traer dólares rápidos mañana, pero en 10 años, cuando no tengamos agua, cuando nuestros ríos estén contaminados y no podamos tomar ese agua, paradójicamente teniendo tanta, ahí los quiero ver. Y ahí va a costar muchísimo más traer agua de otros lados o importar más alimentos que no nos enfermen, ¿no? Entonces, definitivamente, el tema del medio ambiente es un tema de todos. Yo me siento orgulloso de ser boliviano, porque en Bolivia la Pachamama, hasta cuando estás en fiestita, ¿no? Para la Pachamama primero. Y más allá de esta cultura de la fiesta y la algarabía, mi reflexión va en el sentido de que en Bolivia tenemos un arraigo bien fuerte con la Pachamama. Quizás no la terminamos de entender las nuevas generaciones, pero nuestros abuelos y sus abuelos y todos, antes de hacer cualquier cosa, piden permiso a la Pachamama. Antes de construir, antes de emprender un proyecto, la Pachamama te tiene que bendecir, y la naturaleza nos da todo, ¿no? Entonces cierro pidiendo a todos que no solamente despertemos, sino exijamos. Entiendo que no hemos tenido un proceso de cambio como el que nos habían vendido, entiendo que hay necesidad de cambiar, pero este cambio tiene que también ser positivo. No se trata de quitar algo que no nos gusta para meter cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo ahorita poner estos temas en la agenda, en el debate, y sí, como ciudadanos podemos hacer mucho.
¿no? Más allá de compartir esta información. Exacto. Pasemos de ser activistas de época, cuando hay incendios, ¿no? A llorar por los animalitos que se pierden en la Amazonía, que obviamente nos afecta. Pasemos de ser activistas a ser proactivistas. Vamos más allá, la unión hace la fuerza y creo que juntos podemos hacer muchas cosas. Y lo primero es a través de información clara comenzar a conectarnos, ¿no? Ya que algo que cambia, algo que genera la innovación, de hecho, es justamente la capacidad que tenemos los seres humanos primero para comunicarnos, intercambiar información y ponernos de acuerdo sobre lo que queremos y no queremos. Si esto no existe, es imposible generar un cambio. Entonces yo aplaudo, celebro que hayan espacios como este, cada vez más emergentes, donde hay gente que ya le interesa, y que hay un despertar colectivo que, de nuevo, no tiene nada que ver con ser hippie, ¿no? Tiene que ver con el futuro de todos. Los países que mejor cuiden su naturaleza son los países que van a tener futuro. Y por algún motivo Dios o el creador o quien sea nos bendijo con una enorme cantidad de oro verde, este capital natural. Simplemente hay que cuidarlo, nada más, ¿no? No tenemos que hacer nada más, no tenemos que crear ríos artificiales como en Chile o en Finlandia, crear cosas increíbles para producir alimentos. Ya lo tenemos, simplemente hay que cuidarlo y también entender que de esto va a venir la salud económica de todos, ¿no? Así es, Rodo, muchas gracias, la verdad. Y sí, este espacio está para que podamos debatir, analizar y también proponer cambios estructurales, porque yo creo firmemente en que no depende mucho del gobierno, y esperemos que haya un mejor gobierno y mejores condiciones, por supuesto, pero que el cambio tiene que venir de nosotros como actores primordiales dentro de lo que es la sociedad. Si nosotros no tenemos este cambio, pues no podemos exigir realmente un cambio como el que nosotros merecemos, como que Bolivia se merece, y por supuesto la naturaleza reclama en toda su diversidad. Entonces les invito justamente desde el 2018 a ponerse el sombrero verde, a ponerse justamente esta camiseta con lo que viene representando bajo mi sombrero verde y este espacio Voto Verde, donde no solo queremos estar las personas habituales que van generando gestión, ¿no? Sino absolutamente todos. Este espacio está hecho para un análisis colectivo, así que bienvenidos. Y gracias por sumarte, Rodo, nuevamente a este espacio Voto Verde. No sé si tienes redes sociales para que puedan compartir contigo algunas ideas, criterios, y bueno, puedan seguir un poco también la información y la trascendencia que tú tienes con las acciones que haces. Sí, estoy como Rodo Salinas casi en todas las redes. Pueden seguir lo que hacemos en Natur también. Ahí creo que está lo más bonito de nuestro trabajo con comunidades, con tecnología, ¿no? Y como decías, Danitza, ahorita entendemos que hay grandes patrocinadores que patrocinan campañas políticas, pero quien vota somos nosotros. El voto viene de nosotros. Entonces nosotros no solamente podemos hacer a alguien presidente, sino que lo tenemos que condicionar. Y por eso cuenta conmigo para forzar a este debate y para poner estos puntos sobre la agenda. El que quiera nuestro voto, que se comprometa. Si no, no va a haber cambio y nadie nos va a salvar. No va a llegar un caudillo, ¿no? Un Milei que va a surgir así porque aparece espontáneamente. El cambio lo hacemos nosotros. Y lo hacemos creando estas redes, como lo están haciendo ustedes, informándonos, comunicándonos. Y sobre todo ahorita yendo más allá, seamos proactivistas. Sabemos que las cosas están mal, sabemos que hay oportunidades de mercado, sabemos que podemos vivir de eso, pues agenda, de eso se trata, ¿no? Y pues hace un gusto compartir contigo un poco de esto que he ido aprendiendo y pues ahí a la orden. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos a este espacio Voto Verde, que oficialmente se va a ir organizando y teniendo evidentemente ya una buena estructura y coordinación con los diferentes actores, pero sin embargo para mí es más que importante tener a estos protagonistas como Rodo y con las personas que van a venir para tocar este voto verde desde un ámbito más de liderazgo, más de acción, más de ir sacando evidentemente los temas de cada una de las personas que están acá y de los que están viendo y de los que nos están acompañando. Así que bienvenidos y nos vemos la próxima. Hasta luego.